Va por ti, Rafa. Mi amigo Rafa me pidió a través de Twitter que hiciera un vídeo sobre las reinfecciones y las resistencias a los antirretrovirales. Y este vídeo lo voy a hacer precisamente a petición de él. Así que hoy hablaremos de reinfección y de resistencias a los antirretrovirales. Bueno, de reinfección no vamos a hablar porque allí hice un vídeo en su día, entonces os dejo aquí el enlace para que lo consultéis, porque allí además he citado un monográfico que se publicó, total, que vais allí y lo miráis y tenéis toda la información, ¿vale? Así que hablaremos de las resistencias. Lo primero que tenemos que decir que no es tu cuerpo el que genera resistencia, sino el virus que circula por tu torrente sanguíneo el que desarrollaría las resistencias a los fármacos. Y eso se debe a la capacidad que tiene el virus para mutar y adaptarse a esos fármacos. Estamos hablando obviamente del virus del VIH. En la historia de la terapia se encontró que el virus, aunque en principio pudiera ser atacado por una medicación, era capaz de adaptarse a esa medicación mutando y terminaba siendo resistente, la medicación ya no le era eficaz y no terminaba con él. Pero vamos a hacer una pausa. Y en este KitKat os explicaré que existen muchísimas familias de fármacos antirretrovirales y que cada una de esas familias interviene en determinado momento de la replicación del virus. Existe muchísimo material sobre la replicación del VIH. Os voy a dejar un vídeo también aquí enlazado súper chulo con unos gráficos 3D magníficos que explica cómo van esos diferentes procesos que tienen lugar durante la replicación del VIH. Esos procesos consisten básicamente en que llega el virus, se fusiona con la membrana del linfocito, mete su información genética dentro del linfocito. La información genética al principio es solamente en ARN, una única hebra de ARN, es un retrovirus, solo tiene ARN, y que esa fibra de ARN se transcribe en ADN, de forma que ya tenemos una doble hebra de ADN que se puede integrar en el ADN del propio linfocito, de manera que cada vez que el linfocito hace copias de su propio ADN, como está intercalada la información genética del virus, también hace copia del virus. Y luego ese protovirus, con un proceso que genera una nueva cápsida, una nueva envoltura proteica, al final termina saliendo un montón de copias del virus de ese linfocito que ha estado copiando su material genético. En ese proceso el linfocito se destruye y poco a poco, uno a uno, el virus va terminando en ese proceso de replicación con todos los linfocitos de la persona. Pero insisto, para que lo entendáis mejor, vais y os miráis el vídeo que os he puesto la información, que ahí quedará explicado de forma mucho más precisa. Lo importante es que sepáis que existen diferentes momentos y que cada familia de fármacos interviene en uno de esos momentos. Interviene, por ejemplo, impidiendo la fusión, interviene, por ejemplo, impidiendo la transcripción del ARN en ADN, impide también, por ejemplo, en otro momento, otra familia de fármacos, impide la integración del ADN o la información genética del virus con la información genética del linfocito, otros impiden la formación de la cubierta proteica del virus, en fin, esas diferentes etapas se ven afectadas por diferentes familias de fármacos, inhibidores de la fusión, inhibidores de la transcriptasa, inhibidores de la integrasa, inhibidores de la proteasa, etcétera, 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 etcétera. Y esos son esos nombres tan raros que encontráis cuando miráis información sobre los fármacos antirretrovirales. ¿Qué ocurría? Pues que si le daba solamente una familia de fármacos, el virus se mutaba, se adaptaba y era capaz de, al final, terminar resistiendo a ese fármaco y el fármaco no le funcionaba. Lo que se ha encontrado es que si administras 3 tipos diferentes de familias de antirretrovirales que afecten en 3 momentos diferentes de la replicación, los virus no son capaces de mutar tanto y la espichan. Es decir, no pueden continuar replicándose, con lo cual detiene el proceso de aumento de carga viral en sangre. Y eso es lo que hacen los antirretrovirales que tomas habitualmente. Por eso se llama triterapia o tratamiento antirretroviral de gran actividad o combinado. ¿Qué ocurre? Que no solo necesitas 3 familias, sino que además necesitas que ese fármaco esté en un nivel determinado en tu plasma, en tu sangre. Si está por debajo de ese nivel determinado, el fármaco no actúa bien y el virus es capaz de mutar. Con lo cual, fíjate, hay 2 elementos importantes. Que haya al menos 3 familias de fármacos y que estén en un nivel suficiente en sangre. ¿Qué ocurre si no tenemos 3 familias o el nivel es bajo? Que el virus muta y es capaz de adaptarse. Y eso es lo que se conoce como que el virus desarrolle resistencias y termina invadiéndote.
Por eso es tan importante y se insiste tantísimo en la buena adherencia al tratamiento. Una buena adherencia al tratamiento significa que la persona se toma la cantidad que se tiene que tomar, las veces que se la tiene que tomar, a las horas que se la tiene que tomar. A ver, no nos emparanoyemos, una horita más, una horita menos, media horita más, media horita menos, tampoco es una catástrofe, que hay gente que hace cada pregunta con el miedo, que yo lo entiendo. Pero básicamente, de verdad, insisto en eso, es decir, si tienes que tomártelo una vez cada 24 horas, pues todos los días te tienes que tomar tu fármaco, porque si te lo tomas hoy, mañana no, pasado sí, el otro también, luego 2 días no, luego 3 que sí, luego al final no tienes la suficiente cantidad de fármaco en tu sangre, con lo cual el virus desarrolla la capacidad para enfrentarse a esos fármacos, muta y genera resistencias, con lo cual hay una familia de fármacos o 3 familias de fármacos que ya no te funcionan y te tienen que cambiar el tratamiento para que puedas continuar manteniendo el virus controlado. ¿Qué ocurre? Que hay fármacos que son muy buenos y muy cómodos, pero si tú no te tomas bien el fármaco, que a lo mejor es una sola pastilla, y desarrollas las resistencias, no tú, sino tu virus desarrolla las resistencias, pues igual te tienen que cambiar el plan de tratamiento y en lugar de una sola pastillita cada 24 horas, pues tienes que tomarte 3 o 4 las que sea. Con lo cual, imagínate, no es lo mismo ir de vacaciones con un pastillero que lleva a lo mejor 8 o 10 pastillas para los 8 o 10 días que vas a estar de vacaciones, que llevarte 32 o 40 pastillas. Ni te afecta lo mismo al estómago, ni en fin, todo el resto de cosas que suponen tener que tomar muchas más píldoras que no solamente una al día. ¿Se ha entendido? Pues eso es lo que llamamos resistencia, la capacidad que tiene el virus para mutar cuando la cantidad de fármaco o el número de fármacos distintos no es suficiente para acabar por completo con él. Y esa es la razón por la que es tan importante, una vez que se comienza el tratamiento, ser muy sistemático en el tratamiento. Y si es cada día a tal hora, cada día a tal hora. Si es así, conseguiremos tener el virus totalmente controlado y estaremos indetectables, o lo que es lo mismo, con una incapacidad absoluta de transmitirlo como se explica en otro vídeo, con lo cual podemos quedar muy tranquilos de que nuestras relaciones sexuales, nuestra vida, etcétera, etcétera, estará bajo control. ¿Ves qué sencillo? Pues ya sabes, cualquier pregunta que queráis hacerme me la dejáis por aquí, me la tuiteáis, me mandáis vuestras sugerencias al correo electrónico. Recordad que hay un vídeo titulado "Cómo hacerme llegar una pregunta", donde explico cómo hacerme llegar vuestras preguntas. Cualquier cosa, aquí me tenéis. Ahora, el like, os suscribís y os espero en la próxima semana. Un beso muy grande, tíos, y quereos mucho, maricones. Nos vemos.